Somos humanos. El sostenimiento de la vida nos convoca. La supervivencia humana, relaciones sociales, redes, comunidades, familias. Embarazos, alumbramientos, acompañamiento, apoyo afectivo. Amar, amamantar, alimentar, cuidar, criar. Algo ha comenzado a existir y se está desarrollando. Una idea, un proyecto, una forma de latir y andar. Algo o alguien se encuentra en proceso de formación y crecimiento. Algo se está gestando. La existencia del ser humano se halla condicionada al enfrentamiento sin tregua contra oponentes microscópicos como bacterias, hongos, virus y parásitos, potenciales causantes de enfermedades que se presentan desde leves hasta de mayor riesgo vital. Así, cada persona posee un singular sistema inmunitario capaz de detectar agentes adversos y defender organizadamente a través de una compleja red de elementos y barreras de protección, como órganos, tejidos, células, localizados estratégicamente en todo el cuerpo. Los sistemas inmunes varían de persona a persona y se modifican a lo largo del tiempo con la posibilidad de debilitar o fortalecer sus características. En tal sentido, el suministro de vacunas posee un rol clave en su cuidado y conformación, por lo que es fundamental entender qué son las vacunas y cuál es su comportamiento al entrar en contacto con ellas. Una vacuna es un agente biológico, que está compuesto por partes de un germen que pudiera provocar una enfermedad. A veces el germen está atenuado, es decir, casi muerto, y otras veces, la mayoría de las veces en la vida actual, digamos, con la tecnología que ha alcanzado el desarrollo de vacunas, se ha implementado esa tecnología para hacerlas, entonces muchas veces tienen apenas partículas de gérmenes. No es todo el germen, es solo un pedacito, y ese pedacito es el que genera en las personas anticuerpos. Los anticuerpos son el mecanismo de defensa que tenemos. Nosotros, si tenemos un virus o cualquier enfermedad que tengamos, nuestro organismo se defiende con anticuerpos. Los anticuerpos es como que neutralizan a las bacterias, entonces no volvemos a repetir la enfermedad. Con las vacunas se intenta hacer lo mismo, con una pequeña porción de un germen que se sabe genera enfermedades graves. En la mayoría de las veces las vacunas están en relación a gérmenes que provocan enfermedades graves o enfermedades que pueden hacer epidemias. Entonces, con ese pedacito de germen que se incorpora al cuerpo a través de la vacuna, el organismo responde generando esos anticuerpos. Y eso queda en la memoria inmunológica del cuerpo. Entonces, si el organismo se expone a ese germen, enseguida los anticuerpos aparecen, ¿sí? No es lo mismo cuando uno tiene por primera vez un contacto con una bacteria verdadera, esa va a generar la enfermedad y después va a quedar la inmunidad. Ahora, si vos tenés con una parte de la bacteria que no tiene capacidad de generar la enfermedad, como es la de las vacunas, porque es una pequeña porción, se generan los anticuerpos que cuando se expongan a la verdadera bacteria la van a neutralizar. La primera exposición con la vacuna no genera enfermedad, porque obviamente es un pedacito de la bacteria o del virus o lo que fuere. Entonces la persona no enferma, pero sí genera la inmunidad. Entonces se desarrolla la vida y ante la exposición al causante de la enfermedad, el cuerpo enseguida responde. Entonces es como, por eso se dice que cuidan, que protegen, porque en realidad te están previniendo, te están generando las defensas, te están armando por si te expones a esa bacteria. Esa es la idea de las vacunas. Acceder a vacunas es un derecho a ejercer.
siendo el Estado el responsable de proveer y asegurar el alcance de este insumo clave para toda la población. Su suministro y aplicación constituyen una de las medidas sanitarias de mayor impacto, tanto para la salud individual como comunitaria, por lo que poder garantizar su seguridad y calidad permite generar confianza en sus destinatarios. Con respecto a la seguridad de las vacunas con esto de la tecnología cada vez han ido adquiriendo más confianza, más eficiencia, siendo más efectivas con menos efectos adversos, ¿sí? Siempre, como todos los medicamentos, algún efecto adverso por ahí puede haber, y la mayoría de las vacunas por ahí tienen efectos locales. Muchos de esos efectos locales tienen que ver con que les ponen un componente que hace que se produzca mayor nivel de anticuerpo. El efecto es únicamente local, digamos, la mayoría de las vacunas tiene ese efecto local. Nosotros tenemos un sistema que es que cada vez que tenemos un efecto adverso, por ahí no tanto las reacciones, que se me pone coloradito, me duele, es una reacción local leve, no nos preocupamos tanto de eso, pero si es una reacción más intensa, más colorada o demás, por ahí hay un sistema que se llama, que nosotros lo tenemos como ESAVIS, que son los efectos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización. Esos efectos, la gente de salud, todo el equipo de salud nos va notificando. Nosotros esa notificación la analizamos en nuestro equipo local, provincial, y a su vez lo elevamos a un equipo nacional. Hay una Comisión Nacional de Seguridad de Vacunas, se llama CONASEVA, que analiza cada uno de esos efectos adversos y demás. Y a su vez trabaja con el ANMAT, el ente regulador de medicamentos, de alimentos, bueno. Entonces hay una seguridad, hay un control de la vacunación, o sea, estamos atentos todo el tiempo a si los efectos adversos son los esperados o si hubiese alguno que no lo fuera. Hace un par de años, unos cuantos años ya, hubo una vacuna que generaba más parotiditis, más paperas, más reacción, y tenía que ver con un virus que habían incorporado a la vacuna, con una cepa de virus. Bueno, cuando vimos que había más parotiditis, por ejemplo, asociado después de vacunarse, se retiró la vacuna gracias a esta seguridad, digamos, a este control que se hace. Y cada vez más, así como nosotros en Argentina lo hacemos, se hace en muchos países del mundo, y todo esto está, digamos, centralizado después por la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, donde todo el tiempo se están revisando estas cuestiones. Así que realmente yo no digo que no haya, sí digo que la mayoría son locales y son benignos y se pasan las primeras 48 horas en general, que sí se están supervisando y se hacen controles de calidad todo el tiempo, se notifica, se observan y bueno, y no ha habido grandes, o sea, por ejemplo, nosotros en nuestra provincia no hemos tenido cuadros graves asociados a una vacuna nunca, por el componente en sí de la vacuna, nunca. Los servicios de salud desarrollan diversas estrategias de organización horizontal, convocando a los ciudadanos desde un rol activo para resolver conjunta e integralmente las necesidades sanitarias de la población. En tanto, documentos únicos, las libretas sanitarias, así como el registro actualizado de vacunas aplicadas a cada individuo, son herramientas fundamentales de fortalecimiento e inclusión social. Concientizar acerca de su cuidado, su buen uso y preservación es, sin duda, un significativo determinante social de promoción y prevención de la salud. Los registros de vacunación, digamos, las libretas sanitarias son documentos de las personas, porque tienen la historia clínica, la historia de la vida clínica de la gente, qué le pasó, qué no le pasó, cuándo le pasó. Asimismo, como pasa con la evolución del peso de una criatura, la estatura, es sumamente importante. Lo mismo es la historia de las vacunas, porque si yo sé qué dosis tuvo con anterioridad, sé cómo me manejo para continuarle un esquema, o sé cuánto protegido está o no. Por ejemplo, si hay casos de tos convulsa, que es la coqueluche, que 2x3 hay como brotecitos, si ocurre un niño que va a una escuela, yo miro los carnets de vacunas de ese aula, de ese grado, y si están vacunados me tranquilizo, porque ya sé que no va a haber otro.
porque están vacunados y me fijo cuánto hace que se vacunaron, también es un dato importante. Entonces uno sabe cómo va a controlar esa enfermedad, digamos, de acuerdo a los datos que tenés. Uno es la cobertura de vacunas. Entonces yo lo primero que voy a acudir es a los registros, le voy a pedir las libretas a los padres, ver los registros, ver cuándo se vacunó, cuánto tiempo pasó la vacunación, y en función de eso va a ser mi acción para el control. ¿Sí? Más allá de que cada persona individualmente pueda contar con su médico de cabecera, con su equipo de salud, y ir tomando las precauciones de la vida, digamos, de si esa persona un día tiene, un VIH, por ejemplo, ¿no? Contagia una enfermedad así, saber qué historia vacunal tuvo es importante, a ver qué dosis le continúo dando, qué dosis no, o si tiene alguna, o debuta con alguna otra enfermedad. O sea, es la historia de vida de una persona y tiene que ser un documento. Está bien que nosotros dentro de la provincia y dentro del país se va evolucionando con registros online. ¿Viste? A través del número de documentos se van registrando y va quedando online el registro también. Pero bueno, siempre por ahí no se tiene todo el tiempo el acceso, o por ahí en un consultorio particular no pueden llegar a ese registro. Entonces es la libreta sanitaria, ya sea la embarazada, del niño. Ahora se está trabajando en las libretas de las personas que tienen enfermedades crónicas también. Es un documento realmente que beneficia en primer lugar a la persona, a la dueña de la libreta. En un marco de atención primaria, la vacunación se presenta como una de las intervenciones preventivas primordiales, enfrentando enfermedades y promoviendo su erradicación. Cada país posee así su propio calendario de vacunación en función de su realidad epidemiológica. En nuestro país, la política sanitaria se propone alcanzar mediante las vacunas gratuitas y obligatorias incluidas en el calendario nacional a toda la población, especialmente a aquella considerada de mayor vulnerabilidad. ¿Desde cuándo entonces se recomienda o resulta oportuno comenzar con la aplicación de vacunas? ¿Cuáles son las principales condiciones, etapas o franjas etarias en las cuales se focaliza el calendario recomendado? Las vacunas, nosotros estamos tratando de que la gente ya las corra desde el niño, nada más como la única persona que se puede vacunar. En realidad comienza desde el principio de la vida, desde la embarazada en adelante hasta las personas más grandes, los adultos mayores también. El calendario de vacunas ha ido cambiando muchísimo. Con esto de la tecnología, descubrimiento y demás, ha ido avanzando un montón, entonces también hay más posibilidades de ofrecerle a la gente. La ciencia avanzó, entonces hay un montón de otras cosas para ofrecer. Pero puntualmente en la embarazada están las vacunas que la van a proteger a ella y al niño, a ella, porque bueno, si bien no es una inmunodeficiente la embarazada, no es una persona que tenga problemas en las defensas, es una persona que está más lábil o más vulnerable en ese periodo de tiempo. Entonces no se aplican determinados tipos de vacunas que ya están contraindicadas. Los vacunadores saben qué vacunas no se le aplican a una embarazada para protegerla a ella y al bebé, y sí saben también qué vacunas se le aplican a la embarazada justamente por estar embarazada y que esa condición la predispone, como es la vacuna antigripal, y también se le aplica la vacuna triple bacteriana celular. Esa vacuna es contra el tétanos, contra la difteria y contra la coqueluche, tos convulsa. Por ahí es importante saber que las vacunas se aplican en función de una situación epidemiológica. O sea, no es que qué bonita, qué linda que sale en el mercado, qué interesante tener esta vacuna, sino realmente si es aplicable a nuestro país, a nuestra condición epidemiológica. Tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Hay un análisis de situación epidemiológica y en función de eso se aplica la vacuna. ¿Qué es lo que nos está pasando? No es lo mismo las vacunas que pueda necesitar Estados Unidos que la nuestra.
o que pueda necesitar África u otro país que nosotros. Entonces, en función de eso un poco se aplica. Puntualmente con la embarazada, nosotros tuvimos hace unos años, 2011-2012, un aumento de casos de coqueluche, de tos convulsa, con lo cual estaban falleciendo los nenitos menores de 1 año, y de ellos los menores de 6 meses más. En un año habían fallecido 70 niños, por ejemplo, con tos convulsa. Entonces se tomó la resolución de vacunar a las embarazadas a partir de la semana 20 de gestación. Nuestro país fue pionero en eso, y de 70 chicos que murieron al año siguiente 30, después 10, después... Entonces se instaló la vacunación en la embarazada, y bueno, vamos a decirlo, fuimos el ejemplo para otros países que estaban viviendo situaciones semejantes. Entonces también se implementó la vacuna esta triple bacteriana celular en el embarazo a partir de la semana 20 de la gestación, que protege fundamentalmente en este caso al chiquito que va a estar por nacer, porque recién va a poder recibir las vacunas a los 2 meses. Y lo que se vio es que cuando tenían los 2 meses ya estaban enfermos, entonces no llegábamos. Entonces la idea fue vacunar a la embarazada, ahí ya recibe una dosis de tétanos también la mujer embarazada, le pasa los anticuerpos por la placenta al bebé, después se los va a seguir transmitiendo por la lactancia, si puede darle, y el bebé ya va a estar protegido, digamos, llega diferente a esos 2 meses. Y de hecho el impacto se notó porque gracias a Dios fallecieron menos chicos. Bueno, y esto es la importancia de una vacuna, que por ahí a veces es difícil de evidenciarlo, pero realmente el impacto fue contundente. Una vez que nace el bebé, de la maternidad que nazca, pública, privada, cualquiera, tiene que salir con 2 vacunas. Una es la de hepatitis B y la otra es la de BCG. Hepatitis B es clarito, es contra la enfermedad que es una hepatitis, y la otra enfermedad, la BCG, es contra la tuberculosis. Es la primera vez que van a tener, y si se aplican esa dosis va a ser la única vez que se apliquen esa vacuna, así que es sumamente importante. Si por alguna alta precoz o por alguna situación no se puede aplicar la vacuna BCG antes del alta, pueden concurrir a cualquier vacunatorio lo antes que se pueda, como para que el bebito recién nacido reciba la vacuna. Después ya a los 2 meses se le coloca otras vacunas que se llaman pentavalente, penta de 5, porque lleva adentro 5 enfermedades. Después se toma la del rotavirus, que es un virus contra la diarrea. También se aplica la vacuna contra la poliomielitis, y otra vacuna que es la del neumococo, como la conoce la gente, que es una bacteria que produce meningitis, neumonías y demás. Esas dosis se van repitiendo a los 4, a los 6 meses, y a los 15 meses después se vuelven a repetir algunas de ellas. A los 12 meses también se vacuna contra hepatitis A, y se empieza a vacunar contra sarampión y rubeola. O sea, se van alternando algunas dosis. Algunas vacunas es necesario que se repitan por esto de la inmadurez del sistema inmune, y cuando uno no hace, digamos, como está estipulado el esquema, lo que pierde es oportunidad. O sea, hemos tenido casos de chiquitos con meningitis que sí, pero ¿cómo? Si le puse la de los 4, pero ya el nenito tenía 1 año y pico y nunca le pusiste la de los 6 meses, y el sistema inmune es inmaduro, entonces necesita su refuerzo. Siempre uno, cuando se impone una vacuna o se asume una vacuna en el calendario, siempre se mira el costo-beneficio y el riesgo, ¿no es cierto? No se va a poner de más vacunas alegremente porque sí, sino todas tienen un sentido, y en general tienen que ver con lograr una buena respuesta inmune para el germen. ¿Sí? Entonces, si uno por ahí no cumple con los tiempos que le dan, que están estipulados en el calendario, por ahí pierde la oportunidad de que realmente sea efectivo. No todas las vacunas van a ser 100% efectivos, y si nosotros encima no le respetamos los tiempos, los intervalos, y bueno, la efectividad va a bajar, como en todas las cosas, ¿no? Las enfermedades que uno piensa que han desaparecido, en realidad no, pero pueden reemerger si uno dejara de vacunar, ¿sí? Entonces por eso hay tantas veces se vacuna, porque son vacunas especiales para los más chiquitos que necesitan el refuerzo. Por eso por ahí se repiten, pero porque necesitan ser reforzadas por la forma de generar la inmunidad a los 2, 4, 6 meses.
a los 12 meses, después se refuerzan a los 15 meses, después ya pegamos un salto a los 6 años. El sistema inmune de los más chiquititos es más inmaduro y se considera que termina de madurar bien a los 2 años. Entonces la vacuna que se elige tiene que ver también con la madurez de la personita que se va a inmunizar. Entonces está todo relacionado, un poco la epidemiología, la persona que se va a vacunar y el comportamiento de las enfermedades. Después de los 6 años ya pasamos a los 11 años, donde la novedad de este año fue la incorporación de la vacuna antimeningocócica y la vacuna HPV a los varones, y también se aplica la triple bacteriana celular. Al pensar en la salud como derecho universal, es preciso entender que cada sujeto tiene el derecho y oportunidad de obtener la inmunidad ante una enfermedad prevenible por vacuna, e inherentemente a recibir, antes de que se administre la misma, toda la información sobre sus beneficios, posibles contraindicaciones o riesgos que puede presentar, y a que se registre en el carnet correspondiente fecha de aplicación, tipo de vacuna, dosis y lote. Las vacunas hay contraindicaciones, como en los medicamentos también hay contraindicaciones. Si por ejemplo una persona ha demostrado ser alérgica específicamente a una vacuna, no que uno es alérgico al polen o a determinada flor, o eso va a contraindicar una vacuna, sino que hay una alergia específica a algún componente de la vacuna, que la verdad es muy raro, eso contraindicaría la vacuna. Otra forma de contraindicarla es, por ejemplo, una persona que tenga alguna enfermedad con una inmunodeficiencia, como puede ser una persona que conviva con VIH, o una persona que tenga alguna enfermedad, qué sé yo, o que esté esplenectomizado, quiere decir que no tenga vaso y eso le genera determinada inmunodeficiencia. Por ahí uno mira diferente las vacunas que son atenuadas, las vacunas que son con los virus casi muertos, digamos. Están contraindicadas o están observadas, o se valora la inmunidad y en función de eso se vacuna, digamos, ya más de especialista. En general son personas que tienen algún especialista a cargo. De todas maneras no hay casi inconveniente con las vacunas inactivadas, que son la gran mayoría de las vacunas. Ese tipo de personas por ahí van a responder diferente a la vacuna, obviamente, porque a veces tienen la enfermedad en su propio sistema inmune. Entonces, bueno, ellos son los que nosotros conocemos como huéspedes especiales, o como que los consideramos especialmente, porque, bueno, la respuesta a la vacuna por ahí va a ser diferente. En general no hay grandes contraindicaciones, hay algunas precauciones. Por ejemplo, una persona que está resfriada se puede vacunar sin ningún problema. Ahora, un niño que está resfriado pero además tiene fiebre, por ahí el médico, el enfermero van a tomar la precaución de observar a ver cómo es la evolución de esa fiebre, para después aplicarle una vacuna, más que nada para ver cómo es el desenlace de la enfermedad que está teniendo de base. Pero un resfrío simple no contraindica. Estar tomando antibióticos, por ejemplo, no contraindica la vacunación. Siempre por ahí es mejor acercarse y preguntar a quedarse o perder la oportunidad de prevenir una enfermedad.